desaparecer del mapa. Por eso le tengo un gran invitado hasta ahora, Camila. Él es Kamal Khomsyeh, director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, para entender un poco, bueno, ¿qué es Hezbollah? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué Irán trabaja de la mano con Hezbollah en el sur del Líbano? ¿Es un grupo terrorista o es un grupo político? Señor Kamal, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Buenas tardes, gracias a ustedes. La primera consulta es... ¿Quiénes son Hezbollah? ¿Cómo se puede escribir a Hezbollah? A ver, mire, tengo una observación primero sobre todo al preámbulo, ¿no? Me parece, claro, bueno, aquí hay una perspectiva que se está planteando, ¿cierto? A mí me sorprende mucho ver en los medios, sí, que legítimamente se ponen, cierto, las vocerías del ejército israelí, pero no así las de los grupos como, digamos, que son igualmente actores, ¿no? Hamas, Hezbollah, digamos que justamente no, son... perdóneme, señor, considerados desde un lugar... Déjeme, yo lo voy a interrumpir en eso que usted está diciendo, porque precisamente por eso lo estamos llamando a usted, porque queremos tener otra visión y porque si usted me da el contacto de los voceros de Hezbollah y de Hamas, pues le agradezco que me los dé, porque ha sido muy difícil poder tener un contacto con ellos. Exacto, por supuesto, es que es tarea de ustedes buscarlo. Yo no, claro, lo que pasa es que les fascina, y perdóneme que me moleste, pero es que en esta discusión que también ha polarizado tanto al mundo, les ha fascinado poner sobre la mesa que la culpabilidad de la narrativa es solo de los medios de comunicación, y yo me muero de la pena, pero no. ¿Qué hacemos si desde Hamas y Hezbollah es que ni siquiera creen en la prensa libre, y uno quiere llamar y poder tener una visión de cuál es la otra óptica del conflicto? Perfecto. Y es imposible. Mire, yo creo... perfecto, mire, yo creo en la prensa libre, así es que voy a explicarle lo que usted me está preguntando, ¿ya? Solamente lo dejo como una observación, porque efectivamente, bueno, es tarea de los medios buscar esa vocería, ¿me entiende? Claro, y por eso yo le digo que lo invito a que si usted tiene esos contactos, yo le voy a dar una visión, nos ayude. Porque es que es muy fácil decirlo cuando no es el que está usted teniendo que buscar a las personas de Hezbollah o de Hamas para que le hablen. Es una observación crítica que no ha sido bien comprendida, pero no importa. Le voy a explicar lo que me está explicando. ¿Qué es Hezbollah? ¿Cómo podemos entender a Hezbollah? Hezbollah es un movimiento de resistencia que surge en el Líbano a mediados de los 80 para resistir a la ocupación israelí del sur del Líbano. Es en el espectro de los partidos políticos libaneses un movimiento político que mayormente pertenece a la comunidad chií, ¿cierto? Tiene un partido político que participa en el sistema multipartidista de la democracia parlamentaria del Líbano, y es a su vez una milicia armada que, claro, que surge como con el objetivo de resistir a la ocupación israelí del Líbano. Eso es. Evidentemente está considerada una organización terrorista por varias potencias del mundo, incluso por Naciones Unidas, ¿cierto? Pero esa consideración, ¿cierto? Uno tiene que ver, ¿cierto?, la arbitrariedad que hay a la hora de considerar, porque finalmente terrorista es un término moral, y hay una arbitrariedad cuando consideramos a una organización terrorista y a otra no. Por ejemplo, el presidente turco ha dicho que Israel actuó como una organización terrorista cuando fueron las explosiones de los Vipers, ¿no? Cosa que no ha sido asentida por otras potencias, pero efectivamente él tuvo, digamos, esa calificación para, ¿verdad? Entonces, usted me pregunta de una organización terrorista, bueno, eso depende de quién califique al movimiento, ¿cierto? Usted me pregunta lo que es Hezbollah. Es un movimiento político que surge como una milicia para resistir la ocupación israelí al sur del Líbano y que a la vez es un partido político que participa del sistema multipartidista del Líbano. Ahora, señor Kamal, yo quisiera preguntarle cuál es la relación que tiene Hezbollah con Irán. ¿Es cierto que Hezbollah es un brazo armado de Irán en esa guerra contra Israel? No. A ver, aquí hay que tener claro una cosa. Primero, no hay una guerra de Irán contra Israel ni una guerra de Hezbollah contra Israel. O sea, en el fondo... hemos visto cómo desde que comenzó esta escalada de violencia Israel ha manifestado en reiteradas ocasiones gestos de hostilidad hacia Irán. En el fondo asesinó al líder de Hamas en territorio iraní, hizo una acción militar en contra del consulado iraní en Damasco, Siria, ¿cierto? Ha tenido una serie de provocaciones de manera que lo que está haciendo Irán ahora es reaccionar a una serie de capítulos de provocaciones que ha hecho Israel en su contra. Hezbollah, como le digo, es un grupo libanés que resiste a una invasión israelí.
que ya es una agresión que viene desde fines de los 70, no es algo nuevo la agresión de Israel en contra del Líbano, ¿ya? Ahora, ¿qué usted otra cosa me...? Señor Qumsille. Si es un brazo armado. Hay que entender la alianza, también yo le decía, Irán, o sea, Hezbollah es un grupo chiita, y el régimen de Irán es un régimen también, digamos, de una república islámica que predomina, ¿cierto?, la perspectiva chiita del Islam. Ellos tienen una alianza en esos términos. Aquí tenemos que entrar a comprender cómo se tejen las redes de poder, ¿cierto?, en las distintas latitudes del Próximo Oriente y del mundo árabe, que muchas de ellas se tejen en torno a lazos de comunidad religiosa, y en este caso hay un lazo por el hecho de la pertenencia a la comunidad islámica chií. ¿Entiendes? Eso es. Sí, director Qumsille, sigamos un poco con esta línea que usted nos traza de cómo se tejen las redes de poder. Y yo le quisiera preguntar por el apoyo económico a Hezbollah. ¿De dónde procede el apoyo económico a Hezbollah? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Qué países o qué grupos económicos o qué líderes están detrás del apoyo a Hezbollah en lo económico? Bueno, se dice mucho que Irán, ¿no? Hezbollah también es un grupo importante en el Líbano y tiene naturalmente sus propias fuentes, ¿no?, de financiamiento, y tiene, por supuesto, claro, también, bueno, hay colaboraciones que tiene Hezbollah con el régimen de Siria, no sé en qué condiciones esté Siria para financiar cosas, digamos, ¿no? Pero, director Qumsille, esto que usted dice que hay una solidaridad religiosa, por supuesto, porque son chiitas los de Hezbollah y también los ayatolás en Irán, y a eso pues hace referencia el apoyo en este momento en donde Irán dispara cohetes a Israel por cuenta de la invasión que ha hecho Israel al sur del Líbano. Lo que dice Israel... Sí, pero también es un cúmulo de... Dígame, termina. Lo que dice Israel, y es lo que yo quiero preguntarle a usted, y es si eso es verdad, no es verdad, si tiene asidero o no tiene asidero, es que el régimen de los ayatolás en Teherán quieren de verdad que el pueblo israelí no exista en esa zona del mundo. Eso es lo que ellos argumentan y dicen, esta es una guerra que es imposible de terminar hasta que, o sea, no hay posibilidad de tener un diálogo porque lo hemos intentado y el diálogo no puede llegar a un puerto bueno si lo que quieren es que nosotros desaparezcamos. Es lo que ellos dicen. Yo por eso le preguntaba, ¿cuál es la visión de la otra parte de la historia? Sí, perfectamente. Llama mucho la atención esa retórica de Israel, ¿no? Es parecida a la retórica de los nazis, ¿no? Los nazis decían que ellos estaban llevando a cabo una guerra existencial, ¿cierto? Es una retórica muy similar, ¿no? Si uno remite, ¿cierto?, a la interpelación que hizo el ministro de Relaciones Exteriores Jordano antes de ayer, ¿no?, que comprenderemos que Jordania no es un país muy radical, no es un país aliado de los Estados Unidos, es uno de los países árabes que firmó la paz con Israel, ¿no? El canciller jordano fue muy claro en decir, la mayoría de los países árabes y musulmanes hemos estado dispuestos a garantizar la seguridad de Israel, ¿sí?, y a ofrecerle planes de paz siempre y cuando ellos terminen con la ocupación de Palestina y den paso a la posibilidad de la construcción de un Estado palestino independiente y soberano. ¿Qué es lo que ofrece Israel en cambio? Guerra y destrucción, ¿cierto? Esto no lo está diciendo ningún líder de Hezbollah, lo dice el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, que, como le digo, incluso en la primera respuesta por parte de Irán a Israel, Jordania interceptó los misiles iraníes, ¿ya? Jordania es un país que incluso en ocasiones, durante este mismo conflicto, ha actuado favorablemente más a Israel que hacia Irán. Sin embargo, lo que dice Jordania en el actual contexto es que Israel lo único que ofrece es guerra y destrucción, ¿cierto?, mientras la mayoría de los países árabes y musulmanes le han ofrecido garantías de seguridad siempre y cuando esté dispuesto a terminar la ocupación del territorio palestino, ¿verdad? O sea, Israel, en realidad, por eso es lo que yo le decía anteriormente, no es que Irán ha tejido un plan para destruir Israel y eliminar a los judíos del mundo, eso no es cierto, ¿no? O sea, por una parte uno entiende a la luz de la cuestión chií, ¿cierto?, la alianza entre Hezbollah e Irán, pero por otro lado, en los ataques de Irán hacia Israel, los ataques de Hezbollah hacia Israel tienen que ver con una reacción hacia la agresión
que Israel está sosteniendo en contra de todos estos países y territorios, ¿verdad? Una agresión en contra de los palestinos, un genocidio, un exterminio en contra de los palestinos, una agresión con una invasión en toda regla al Líbano, una agresión en distintos territorios, sea en territorio propio o no, en contra de Irán, es decir, en su territorio o en sedes diplomáticas. Por lo tanto, no tiene asidero lo que la retórica, ¿verdad?, israelí. A ver, señor Kamal, yo le hago una consulta. ¿Usted cree que para que haya paz, si es que podemos hablar de una paz duradera, lo que tiene que haber es lo que se dispuso en aquel entonces entre Palestina e Israel, lo que acordaron en su momento Isaac Rabin y Yasser Arafat, 2 estados para 2 pueblos? Mire, en algún momento esa postura tuvo asidero. Yo no sé ahora hasta qué punto es posible eso, porque la colonización israelí de territorios palestinos ha aumentado. Hoy día hay más colonos que antaño habitando territorios ocupados palestinos, ¿verdad? Por lo tanto hay más población israelí, además más fanatizada, que atenta diariamente contra las vidas y la integridad de los palestinos que habitan sus territorios. Por lo tanto, ahora es muy difícil pensar en 2 estados, digamos. Yo la verdad es que uno difícilmente puede proyectar soluciones, ¿no? Aquí es el mundo diplomático el que está para pensar soluciones, ¿no? Pero efectivamente, por lo menos ahora, lo que yo le puedo decir ahora es que efectivamente en el actual escenario la solución de 2 estados está muy lejos, digamos, ¿no? Sobre todo si uno ve la disposición de las sociedades, ¿no? Sobre todo la israelí. Fíjese que hace un tiempo hicieron una encuesta en Israel acerca de la disposición favorable a la actual acción militar del ejército de Israel, tanto en Gaza como hacia otros países, ¿cierto? Y el 96% está de acuerdo con el exterminio en Gaza. O sea, de 10 israelíes, menos de 1 está en contra del exterminio. De 10 ciudadanos israelíes, menos de 1 está en contra del exterminio. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una solución de 2 estados? Es muy difícil. Director Qumsille, quisiera que nos contara en estas redes que tiene Hezbollah, en otros continentes, ¿dónde tiene conexiones o dónde tiene acción o a dónde se extienden las redes de Hezbollah en otros continentes? Mire, la verdad es que yo eso no lo sé. Hay especulaciones de algunos ministerios de seguridad, ¿cierto? Particularmente Argentina lanzó una especulación, digamos, que involucraba incluso a Chile. Eso ha sido desmentido por los organismos de seguridad de Chile. Entonces no, la verdad es que los académicos nos regimos por pruebas, digamos, digamos cosas probadas, cosas que tienen asidero y no especulaciones de política, ¿no? Claro, pero entonces, basado en los estudios y como experto, señor Qumsille, como director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, le pregunto, pues lo que ayer le preguntábamos a otros invitados que teníamos desde Israel, y se lo pregunto a ustedes del otro lado, es, ¿esto tiene perspectiva de poder llegar a un final si no es a través de una guerra, sino de una negociación? Sé que ya hemos hecho esa pregunta constantemente, pero me parece importante volver a plantearla. Y es, ¿cuál es el panorama que tenemos a corto, mediano y largo plazo? ¿O simplemente esto es una guerra de civilizaciones, una guerra de culturas, y hasta que una no extermine a la otra, más o menos, esto no va a terminar? Sí, no, guerra de civilizaciones y guerra de culturas no hay, de ninguna manera, ¿no? Desde el momento en que uno ve que en Israel mismo los grupos de judíos árabes, es decir, de origen yemení o marroquí, son los que más celebran el exterminio. Okay. De manera que, digamos, existe todo un elemento judeo-árabe, culturalmente hablando, que se ha incorporado en el Estado de Israel con una perspectiva muy sionista, ¿no? Y eso es materia de otra discusión, ¿cierto?, histórica y cultural, ¿cierto? El por qué los judíos venidos de países árabes se han incorporado al régimen sionista, digamos, pero eso es así una realidad, y uno desde el momento en que ve que los que más celebran el exterminio de árabes en Gaza, ¿cierto?, son personas pertenecientes a las comunidades de judíos árabes, yemeníes o marroquíes, etcétera, en Israel, se da cuenta que no se trata de una guerra de civilización, esta es una cuestión política,
¿cierto? Nítidamente, ¿ya? Ahora, la perspectiva, yo más que como experto en el Medio Oriente en este caso, le diría por lo que conozco de relaciones internacionales y del derecho internacional. Cuando uno ve en estos casos, cuando uno ve que hay el comportamiento de estados, cuando uno ve que hay un estado que está actuando, por ejemplo, invadiendo o atacando a 4 países simultáneamente, ¿no? Cuando vemos que un Estado está cometiendo un genocidio y un exterminio de manera indiscriminada, ¿no? Existen herramientas del derecho internacional para poner freno a situaciones como esas, ¿no? Hay sanciones, hay regímenes de sanciones económicas, embargo militar, etcétera, ¿no? Israel es un Estado que no ha sido sancionado, ¿no? De manera que, dadas las garantías que da el propio sistema multilateral por causa de los intereses de las potencias, efectivamente uno puede pensar que aquí más que guerra no habrá, ¿no? Porque efectivamente no hay disposición por parte de las potencias que rigen el sistema multilateral y que deciden de manera vinculante, que son las potencias que integran el Consejo de Seguridad de manera permanente, sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Mientras no estén dispuestos a sancionar al Estado de Israel de manera que se dé cuenta que su actuar tiene costos, porque hasta el momento Israel está cometiendo un genocidio, un exterminio y agrediendo a países sin ningún costo, ¿sí? Mientras el sistema multilateral no haga ver que este tipo de acciones tienen costo, entonces, ¿cierto? Mientras siga vigente el excepcionalismo, lo dijo la ministra de Cooperación Internacional de Qatar el día de ayer también, ¿no? Mientras permanezca el excepcionalismo con respecto a Israel, ¿no? Porque con respecto a Israel hay un excepcionalismo. Si usted se fija, cualquier Estado de la comunidad internacional que actúe como lo está haciendo Israel en este momento sería sancionado. Sin embargo, Estados Unidos no lo es, ¿no? Israel no lo es, ¿no? Entonces, mientras no hayan sanciones y no se establezcan costos para las acciones de Israel, difícilmente podrá parar esta situación, se fija, más que con la guerra, ¿no? Agradeciéndole su tiempo, director Qumsille, le hago ahora sí la última pregunta. Usted decía que el argumento que plantea Israel es muy parecido al argumento de los nazis. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho esa comparación constantemente. Cuando hablábamos del antisemitismo, que dicen las comunidades judías alrededor del mundo que con esta guerra pues está aumentando en el planeta ese sentimiento antisemita, mencionaban que es antisemita comparar lo que hace Israel en Hamas, con Hamas en la Franja de Gaza o con Hezbollah en el sur del Líbano, con lo que pasó en el Holocausto y con los nazis. Para ellos eso es una ofensa y es pues una actitud antisemita, hacer esa comparación, refiriéndose un poco a esa misma comparación que hace el presidente de los colombianos, que usted un poco también la hizo. ¿Por qué la hacen? Es que no es antisemita, pues yo creo que el presidente colombiano no ha incurrido en dichos antisemitas y me parece que hacer eso no es antisemita, y calificar la crítica política del Estado de Israel como antisemita es hacer una instrumentalización de lo que ha sido históricamente el odio a los judíos, ¿cierto? Y que está sancionado en muchas partes del mundo, es hacer uso de aquello para silenciar las críticas políticas muy pertinentes por lo demás al Estado de Israel, que está cometiendo un exterminio a ojos de todo el mundo. Pues director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad. Una cosa es una crítica política al sionismo y al Estado de Israel, y otra cosa es promover el odio a los judíos. Promover el odio a los judíos es antisemitismo. Criticar políticamente al sionismo y al Estado de Israel no es antisemitismo. Señor Kamal Qumsille, director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, mil gracias por haber hablado con nosotros y por su tiempo. Un saludo especial. A usted, hasta luego. 11 de la mañana, 19 minutos.